Y para iniciar con el tema, quiero que primero compartirles la definición de lo que es una herida. ¿Por qué? Porque la finalidad de una sutura o el uso de la sutura es unir los bordes de una herida. Es su principal uso. También se utiliza para ligar vasos sanguíneos, pero el principal es para unir los bordes de una herida. Y una herida quirúrgica se define como nosotros tenemos un tejido y al realizar una herida quirúrgica o una incisión se pierde la continuidad de ese tejido. Y así es como se define la herida, es la pérdida de continuidad de un tejido. Esta herida, como la vemos aquí, que se define como herida quirúrgica, el cirujano utiliza un instrumento que es un bisturí para realizar la incisión. Él realiza la incisión, aquí la está haciendo en la piel, para poder acceder a los tejidos internos, al tejido donde él va a realizar una operación quirúrgica. Este tipo de herida también puede ser traumática. Eso quiere decir que es cuando nosotros, por ejemplo, tenemos algún accidente. Ahí la herida se provoca por un traumatismo. Y también es necesario unir esa herida, unir los bordes de esa herida por medio de una sutura. Bueno, ahora, la definición tal cual ya de sutura es un dispositivo médico que está indicado para ligar vasos sanguíneos o aproximar los bordes de un tejido. Y para ejemplificarlo, tenemos esta imagen. Entonces decíamos, es un dispositivo médico que se utiliza para unir los bordes de un tejido. Ya que expliqué qué es una herida quirúrgica, bueno, pues esa herida quirúrgica se va a unir por medio de una sutura. Y también veíamos en la definición que es un dispositivo médico que se utiliza para ligar vasos sanguíneos. Como les mostré en las imágenes, todo nuestro cuerpo está irrigado de vasos sanguíneos, venas y arterias, y es inevitable, cuando el cirujano hace una incisión quirúrgica, va a cortar algunos de estos vasos, porque están en todo nuestro cuerpo, y aquellos vasos que son de un calibre mayor, pues es necesario ligarlos para que dejen de sangrar y el cirujano pueda realizar la intervención quirúrgica. Y aquí se ve en este ejemplo cómo se liga con una sutura para que deje de sangrar. Entonces, esas son las dos principales funciones de la sutura: unir los bordes de una herida y ligar vasos sanguíneos. Ahora, como veíamos también, tenemos diferentes tejidos y diferentes órganos en nuestro cuerpo, por lo cual hay diferentes especialidades quirúrgicas, y entonces necesitamos diferentes tipos de sutura, hablando en cuanto al material, en cuanto al calibre, en cuanto a la longitud, en cuanto al tipo de la aguja, porque no vamos a utilizar la misma aguja para todos los tejidos, porque todos tienen diferente consistencia. Y para eso entonces tenemos que revisar cuáles son los tipos de sutura. Y vamos a empezar con la clasificación. Las suturas se van a clasificar según su absorción, según su origen y según su fabricación. Las suturas según su absorción se van a clasificar en suturas absorbibles o no absorbibles. Las suturas absorbibles, como dice su nombre, se van a absorber. El organismo se va a encargar de llevar a cabo este proceso de absorción, ya sea por medio de fagocitosis o por medio de hidrólisis. Cuando es por medio de fagocitosis, esto quiere decir, la palabra fagocitosis significa fago, que es comer o tragar, y citosis, célula. Entonces, nuestras células, específicamente nuestras células que se llaman macrófagos, se encargan de absorber, de degradar las suturas. O bien puede ser por hidrólisis. La hidrólisis, la palabra hidrólisis significa hidroagua, lisis, romper. Va a haber una degradación de la sutura por medio del agua, por medio de nuestros líquidos corporales. ¿De qué va a depender si una sutura se fagocita o se hidroliza? Depende de su origen, del material, de su componente con el que está fabricado. Las que se fagocitan son las de origen animal y las que se hidrolizan son las de origen sintético.
Y tenemos las suturas no absorbibles. Estas se van a quedar de forma permanente en el sitio donde el cirujano las colocó. Por ejemplo, las suturas que se utilizan para hacer intervenciones quirúrgicas en el corazón se quedan ahí de forma permanente para siempre, toda la vida del paciente. En el caso de las suturas que se utilizan para cierre de piel, con puntos externos, bueno, estas son no absorbibles, como es el nylon, que es la sutura más común para cierre de piel, y como no es absorbible, el paciente va a regresar después de cierto tiempo, a los 8, 10 o 15 días, a que el cirujano le retire esos puntos. Pero aquellas suturas que se quedan dentro del organismo, como ponía el ejemplo de las que se utilizan en el corazón, pues esas el paciente no va a regresar a que el cirujano las retire, sino que ya se quedan ahí de forma permanente. Esta es la primera clasificación, absorbibles y no absorbibles. La siguiente es por su origen. Tenemos suturas que son de origen animal, como es el catgut crómico y el catgut simple. De hecho, son las únicas dos suturas de origen animal. Las de origen natural, que es la seda, y las de origen sintético. Y las de origen sintético ya son la mayoría de las suturas que nosotros fabricamos. ¿Por qué? Porque al ser de origen sintético van a provocar una menor reacción dentro del organismo. Y la última clasificación es según su fabricación. Tenemos suturas que se van a fabricar de un solo filamento, como es este ejemplo. Aquí tenemos un polipropileno y al fabricarse de un solo filamento reciben la denominación de monofilamento. Y tenemos suturas que fabricamos con varios filamentos y entonces reciben el nombre de multifilamento. Los multifilamentos pueden ser trenzados, como es el ejemplo que tenemos aquí de un PGLA 90, o pueden ser torcidos, como es el que tenemos aquí, que es un catgut crómico. Ahora, ya que revisamos las clasificaciones, vamos a ver los tipos de sutura. Y tipo de sutura me refiero en cuanto a configuración de la aguja con la hebra. Cuando escuchamos el término sutura, podemos pensar en, ok, la sutura, la aguja y la hebra. Pero en realidad, esa es la más común y se denomina simple. Pero tenemos diferentes configuraciones, que puede ser doble armada, ligadura o tipo loop. Y vamos a revisar cada una. La sutura simple, como les mencioné, se conforma de la aguja con la hebra. Y este tipo de sutura es la más común, la de mayor fabricación. Se fabrica en todos los calibres y en casi todos los tipos de material en cuanto a tipo de aguja y tipo de hebra, hablando del origen. Y tenemos la sutura doble armada, que esta tiene dos agujas. Tenemos una aguja, la conformación es la siguiente, es aguja, hebra y aguja. Es decir, en ambos extremos de la hebra vamos a tener una aguja. A nivel quirófano, o bueno, el medio quirúrgico muchas veces también la denomina o la llama sutura vascular. Entonces, cuando ustedes le pidan sutura vascular, se refiere a una sutura doble armada o sutura con dos agujas. La sutura tipo ligadura, esta, como pueden ver en la imagen, no tiene aguja, es la pura hebra. También la llegan a denominar hebras libres o sutura precortada. Y tenemos la sutura tipo loop. Si observan la imagen, es la que estoy señalando con el pulsor, tenemos la aguja y ambos extremos de la hebra están ensamblados a la aguja. Por eso forma esto que denominamos tipo loop, o también el área médica a veces la llama sutura en jareta. Esta sutura, a diferencia, por ejemplo, de la simple que les comenté yo que se fabrica en todos los calibres, esta se fabrica solo en calibres gruesos, 0 y 1, porque es muy específica para ciertos procedimientos. En realidad se utiliza más en el área de cirugía general y gastrocirugía para dar lo que ellos llaman puntos totales o puntos de contención. Y esto
de una definición simple es punto total, o sea que de una sola intención toman varios planos o varios tejidos, en lugar de ir suturando un tejido, un plano de tejido a la vez, toman con la aguja varios planos, por eso les llaman así puntos totales. Y puntos de contención porque la finalidad es que, si ustedes observan, va quedando doble. Entonces, al quedar doble hebra, da mayor contención para dar mayor fuerza ahí y poder dar un mayor soporte en ese tejido. Como vemos aquí en la imagen, se da el primer punto y antes de que termine de salir la hebra, se forma aquí este loop, bueno, aquí la jareta, por aquí se introduce la aguja y ya va a quedar ahí atada, ya no hay necesidad de realizar el primer nudo que comúnmente se hace. Y entonces el cirujano con este tipo de sutura va a ir dejando doble hebra. ¿Ok? Es importante que ustedes tomen en cuenta que nosotros contamos en nuestro portafolio con este material porque muchas veces por desconocimiento no se realiza la promoción y el área médica, los usuarios creen que solamente las manejan otras marcas comerciales. Entonces es importante que lo sepan, que también contamos con este tipo de sutura. Bueno, ahora vamos a ver lo que es, ya que vimos las clasificaciones y los tipos de sutura, vamos a revisar lo que es el calibre. El calibre se refiere al grosor o al diámetro de la hebra. Este se va a indicar en ceros. Y entre mayor número de ceros tengamos, nos va a indicar que la hebra es más delgada. Entre menor número de ceros tengamos, la hebra va a ser más gruesa. Entonces, los calibres que nosotros fabricamos es el más delgado a partir del 11 ceros, que es el calibre, la sutura más delgada que tenemos, y hasta el calibre 5, que es el más grueso. En esta diapositiva se encuentran clasificados más o menos por las especialidades que lo utilizan. Por ejemplo, microcirugía, que es la especialidad que ocupa los calibres más delgados, como es 11 ceros, 10 ceros, 9 ceros. Cirugía oftálmica, el calibre más delgado que ocupa es el 10 ceros. En nylon, por ejemplo, o también puede ser en polipropileno, ocupa 9 ceros, 8 ceros, 7 ceros e incluso en algunas ocasiones llega a ocupar 5 o 6 ceros. Lo que es cirugía plástica, estética y reconstructiva, aquí se va a dividir ya dependiendo de que si va dirigida a pediatría o a adultos. Pediatría, cirugía plástica, ocupa calibres delgados, como puede ser 6 ceros, 5 ceros, y para adulto ya ocupará un calibres un poco más gruesos, como es 3 ceros o 2 ceros. Urología, de igual forma, se va a dividir si es para pediatría o si es para adulto. Urología pediátrica ocupa calibres como es 7 ceros, 6 ceros o 5 ceros. Para adulto ya ocupará más gruesos como es 4 ceros, 3 ceros. Cirugía general y ginecología, estas dos especialidades ya tienen muy marcado como los calibres que ocupan y generalmente es del 3 ceros, 2 ceros, 0 y 1. Los calibres más gruesos los van a utilizar las especialidades como es ortopedia y cierre de esternón se refiere a el cierre del hueso que tenemos aquí en el pecho, que es el esternón, y esto se va a ocupar en cirugía cardiovascular, cuando el cirujano de cardio va a realizar una intervención quirúrgica en el corazón. Bueno, para poder acceder al corazón es necesario abrir la piel, abrir este hueso, el esternón, para poder llegar al corazón. Cuando ha terminado la intervención, pues será ahora necesario cerrar esos tejidos, unirlos con sutura y para el cierre del esternón se ocupan suturas gruesas. Esto es obviamente en cirugía de adultos. Se utilizará calibres 2 y 5. Ahora, esto que coloqué yo aquí es lo más común, sin embargo, no es una regla que así va a ser siempre.
¿Por qué? Porque con el paso del tiempo los cirujanos van cambiando técnicas quirúrgicas, por la tecnología van utilizando otro tipo de dispositivos, entonces probablemente puede ser que de repente a ustedes cirugía oftálmica les pida por ahí un calibre más grueso y se salga del rango que ahorita estamos mencionando. Por eso les decía, esto es lo más común, pero puede llegar a pasar que microcirugía o cirugía oftálmica por ahí de repente les pida un calibre más grueso, como 3 ceros, 2 ceros o de cero. Esto puede ser. Lo importante aquí es que ustedes vean todos los calibres que fabricamos y que tenemos disponibles.